El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Glorificación en mis labios para que proclame tu alabanza. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Me voy a permitir en estos días, estamos a miércoles, ya a unos cuantos días de celebrar el misterio de la Encarnación, el 25 de marzo, es este viernes. Y pensando como qué podríamos ir preparando para ese día tan bonito, que además este año va a adquirir un profundo significado. El Papa Francisco ha convocado una jornada de oración y va a tener en la Ciudad del Vaticano una misa solemne en la que va a ser la consagración de Rusia, de Ucrania y de todo el mundo al corazón inmaculado de la Santísima Virgen. Es por ello que aquí también nos vamos a unir a esta petición del Papa para pedir por la paz. Bueno, pues es un evento muy importante porque haciendo cuentas, ¿por qué 25 de marzo? Si hacemos cuenta, 25 de marzo, abril, un mes. Entonces comenzamos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 25 de diciembre. Justamente el periodo en el que se va gestando un bebé para poder celebrar el 25 de diciembre ese momento tan bonito. Bueno, nosotros vamos a celebrar en diciembre la Navidad y justamente ahí nosotros contemplamos el Evangelio de San Lucas, el nacimiento de Jesús, como la Virgen María da luz al niño en la cueva de Belén y lo pone en un pesebre y nosotros contemplamos a aquel niño. Pero hay otro pasaje de la Escritura, y de hecho fue anterior al Evangelio de San Juan, en el que a su manera expresó el misterio de la Encarnación. Y es lo que vamos a leer el día 25 de marzo, este viernes, que es la carta a los Hebreos. Y dije, y si para prepararnos al 25 de marzo, perdón, al 25 de marzo ahora, si para prepararnos al 25 de marzo meditamos en esta carta y así nos vamos preparando para esta solemnidad. Esta carta que nosotros vamos a escuchar, la carta a los Hebreos este viernes, dice así: y es que, Señor, tú me mandaste y me enviaste con un cuerpo, y yo dije, he aquí, Señor, que vengo para hacer tu voluntad. Y es muy bonito cómo así dice que entra el verbo en el mundo para cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿a qué vino el verbo? La encarnación nosotros sí la contemplamos cuando Jesús nace y vemos al bebé chiquito, pero el misterio de la encarnación comienza con el anuncio a la Santísima Virgen María. Y no solamente con el anuncio, a partir de ahí comienza ese momento de nuestra redención, que sí es muy bonito el día 25 de diciembre, pero que también lleva algo trágico, que es lo que vamos a celebrar el Viernes Santo. Y esos dos momentos, tanto la belleza, la ternura del bebé, como la crueldad de la cruz, se ponen de manifiesto el 25 de marzo, el día de la Encarnación. ¿Y qué pasó? Porque tiene su historia y es la que vamos a ver para contemplar justamente el 25 de marzo, este viernes, la Encarnación. En la antigüedad, vamos a ponernos ahora sí, los abuelitos de Jesús. Bueno, no eran propiamente sus abuelitos, sus antepasados. Ellos habían pasado el Mar Rojo y se encontraban en el monte Sinaí, en el monte santo de Dios. Habían hecho el becerro de oro, Moisés había bajado contento con las 2 tablas de la ley y se dio cuenta que el pueblo había pecado. Entonces él rompe las tablas, se enoja con los israelitas y les dice, pero les diría más, pero voy a subir con Dios, porque si sigo aquí los voy a seguir regañando. Mejor subo con Dios y voy a pedir por ustedes para que nos perdone. Y volvió a subir el monte y Dios le concedió nuevamente las tablas de la ley. Bajó por segunda vez Moisés con la tabla de la ley y les dijo, a ver, vamos a ponernos claros.
Esta es la ley que el Señor nos ha dado. Esa historia la encontramos ahí en el Deuteronomio, justamente donde escuchamos la primera lectura. Esta es la ley que nos ha dado, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Nosotros nos comprometemos a cumplir estas leyes, esta ley suprema de Dios, y Dios también se quiere comprometer con nosotros. ¿Y cuál va a ser el trato? Si nosotros cumplimos sus leyes, Él será nuestro Dios. ¿Qué? ¿Hacemos el trato o no? Y el pueblo le dijo, sí, hacemos el trato. Solamente que antes decían esto, ¿trato hecho? Ellos decían, ¿testamento hecho? Testamento hecho. De ahí viene el Antiguo Testamento, ¿bien? El antiguo trato. Moisés tomó un cordero, es donde sale precisamente aquí la cuestión del cordero, el sacrificio, y lo degolló y sacó toda su sangre. La puso sobre un recipiente y dijo, bueno, vamos a tener un pacto muy serio con Dios, entonces, ¿sí lo vamos a hacer o no? Sí. Tomó unas ramitas y literalmente como agua bendita, roció con esa sangre las tablas de la ley. Y después fue con todo el pueblo rociando esa sangre. Y todo el pueblo quedó manchado de sangre. Uy, guácala. Pero era la manera de hacer un trato de sangre, una alianza. ¿Y por qué era con sangre? Porque la idea era que era tan serio este testamento, este trato, que si alguno de los dos fallaba, pagaba con su vida. Y entonces queda así constituida la antigua alianza, Dios que se compromete a ser nuestro Dios y nosotros a cumplir los mandamientos. ¿Y qué pasó? Oh cielos, rompimos la alianza. Y no solamente porque el pueblo de Israel adoró a otros dioses, sino porque fue violando cada uno de esos mandamientos. No cumplieron el sábado, dejaron de santificar las fiestas, hubo peleas entre padres e hijos, hubo asesinatos, hubo mentiras. Y es entonces cuando todas las leyes se fueron rompiendo y alguien tenía que pagar con su propia vida, el pueblo. Y fue entonces cuando surgieron los profetas para recordar al pueblo esta maravilla. No te preocupes, Israel, porque voy a enviar un Salvador para que pueda cumplir el castigo al cual tú te acabas de echar al cuello. Así que no te preocupes. Y dice el profeta Ezequiel, con esto termino, enviaré a mi mensajero para que vuelva a restablecer una nueva y eterna alianza. Y ya no será una ley escrita en piedra, sino una ley escrita en sus corazones. Bueno, esta es la primera parte, la alianza. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo en los profetas se fue cantando esta alianza que iba a ser para siempre. Y una alianza que, como dice el profeta Ezequiel, ya no se iba a escribir en piedra, sino en nuestros corazones. Bueno, pues con estas homilías nos vamos preparando al gran día de la Encarnación. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que ella también nos prepare para recibir al niño Jesús. Que así sea.